Bueno, volvemos después de la deriva en este bloque que nos damos enorme gusto, porque se trata de conversar sin demasiados apuros y a su vez con profundidad, con personas que queremos, que respetamos, que admiramos y que nos permiten imaginar otros mundos y que dimos a llamar después de Milei. Así que de alguna manera de eso se trata. Y hoy tenemos un enorme amigo, compañero hace muchos años, Marcos Filardi. ¿Cómo andas, Marcos? ¿Cómo andas, Guille? Qué alegría tenerte acá. La alegría es mía de estar con vos, a quien también quiero y admiro, y con Paula y con todo el equipo acá. Así que muy, muy feliz. Una alegría. Bueno, por ahí arrancar con lo que estábamos hablando, que estuviste en Sri Lanka, todavía tenés jet lag, así que... Y un poco te preguntamos qué fuiste a hacer, que es una parte importantísima de tu caminar, no tan conocida a veces, pero aquellos que te tenemos relativamente cerca representa una parte importantísima de tu accionar cotidiano. Tuvimos una reunión de lo que se llama el Comité de Pilotaje Global, básicamente la entidad organizadora de lo que va a ser el tercer foro global Nieleni. Esto es muy poco conocido en Argentina y en general. El primer foro global Nieleni tuvo lugar en el año 2007 en Mali. El nombre viene justamente de una campesina maliense, donde se sentaron las bases de lo que entendemos hoy por soberanía alimentaria. Es decir, todos los espacios que a nivel global nos referenciamos en la construcción colectiva de ese paradigma, buscamos ahí una referencia en ese foro global Nieleni. En el 2015 hubo un segundo foro, también en Mali, que fue el que se dedicó a establecer las bases de la agroecología como parte de ese paradigma de la soberanía alimentaria. Y este tercer foro global Nieleni que estamos coorganizando apunta a la interseccionalidad, es decir, el movimiento por la soberanía alimentaria, nucleado en lo que se llama el Comité Internacional para la Planificación de la Soberanía Alimentaria, entiende que no es posible alcanzar la soberanía alimentaria solos, sino que es necesario articular una agenda política común con otros movimientos globales. Y esa es la apuesta de este tercer foro global Nieleni, donde va a estar la vía campesina, que como ustedes saben nuclea a millones de campesinas y campesinos, pescadores artesanales, pastores tradicionales, junto con la Marcha Mundial de Mujeres, junto con el Movimiento para la Salud de los Pueblos, al que yo represento en ese proceso, junto con la Red Internacional para la Economía Social y Solidaria, llamada RIPES, junto con Amigos de la Tierra, pero en representación un poco de todo el colectivo socioambiental, junto con el CITES, que es el Consejo Internacional de Tratados Indios, que de alguna manera busca representar a todos los pueblos originarios, indígenas de todo el mundo. Es decir, 9 organizaciones globales que estamos trabajando una agenda política común de cambio sistémico para los próximos años, ¿no? ¿Qué ves? Porque ya fuiste varias veces, ¿no? A la región esa, ¿fuiste otras veces o es la primera vez que fuiste? Sí, fui varias veces por distintos motivos, pero es la primera vez que voy como parte de este proceso. En realidad, este foro iba a tener lugar en la India, por eso el año pasado tuve que viajar como parte del comité a Bangalore, y después el comité de pilotaje indio decidió que por la situación política que se estaba viviendo en la India no estaban las condiciones dadas como para hacer el foro ahí. Básicamente la persecución que el gobierno de Modi está haciendo a las organizaciones de la sociedad civil que no garantizaban condiciones de seguridad para hacer un foro de esta envergadura, donde se esperan 700 delegadas y delegados de todo el mundo, de distintas organizaciones. Y ahí, a poquito tiempo, ya el comité de Sri Lanka decidió que estaban las condiciones frente a un gobierno nuevo que acaba de asumir hace unos meses para hacerlo ahí. ¿Y qué ves respecto a América Latina? Porque es una pregunta que en general yo nunca estuve en esa región. Desde el imaginario me imagino algunas coincidencias, desde la lectura veo algunas diferencias, pero bueno, tenés una experiencia grande transitando tanto la región de Asia como varios lugares de África que estuviste, comparado con América Latina. Bueno, particularmente en lo que tiene que ver con la soberanía alimentaria, la región ciertamente más movilizada, más dinámica en cuanto a la lucha por la soberanía alimentaria es América Latina, claramente, ¿no? Esto incluso lo podemos evidenciar a partir de lo que fue nuestra experiencia en la quinta Asamblea Mundial por la Salud de los Pueblos, que tuvo lugar el año pasado en Mar del Plata. Claramente hay una construcción colectiva de redes, de asambleas que no está en otras regiones, ¿no? Entonces muchas veces
Esto es encarado más bien por organizaciones de la sociedad civil, con sus propias agendas, con sus propios intereses, pero no hay esa construcción de movimientos fuertes por la zona sanitaria como vemos acá en América Latina y el Caribe, ¿no? Eso como primera nota. Después, concretamente, si voy a lo que tiene que ver con la salud de los pueblos como movimiento, ahí sí hay una presencia muy fuerte del movimiento para la salud de los pueblos en Asia. De hecho, nació en Bangladesh, ¿no? Concretamente, y ya en Bangladesh tuvieron lugar 2 asambleas de las 5 asambleas que hubo en el movimiento. Entonces ahí sí hay una construcción muy fuerte de salud de los pueblos vinculada a lo que se llama la Declaración de Alma-Ata, ¿no? que busca justamente construir un sistema sanitario basado en la atención primaria de la salud. Ahí sí hay una construcción muy rica y una disputa muy interesante. Y ni que hablar en un país como Sri Lanka, que tiene un sistema de salud pública muy fuerte, descentralizado, público, gratuito, que tiene un sistema de educación pública también muy robusto, fuerte, descentralizado, público, que es un legado de un gobierno de izquierda que tuvo desde el año 74 y que desde entonces se mantiene a esta fecha, y que después de varias vueltas y después de una crisis económica muy fuerte, yo no sé si vos recordás, Guille, pero acá en un país como Argentina escuchamos hace unos años un poco de Sri Lanka, porque tuvo la osadía de prohibir de la noche a la mañana los agrotóxicos y los fertilizantes sintéticos. Tal cual. Y eso, en realidad, eso se dio en el marco de una crisis mucho más profunda que vivía el país, pero fue aprovechado por el oligopolio químico en todo el mundo para asociarlo a la crisis económica. ¿Te acordás que el mensaje de, no sé, Antonio Aracre, acá en Argentina, que hablaba de Sri Lanka, era: fíjense lo que pasa a un país que decide abandonar el uso de los agrotóxicos y los fertilizantes sintéticos, y lo pegaban a la gran crisis económica y a las imágenes esas que se viralizaron por todo el mundo de las personas invadiendo la casa del presidente, que tuvo que renunciar en esas condiciones, ¿no? Obviamente que la crisis de Sri Lanka era mucho más profunda y fue en el marco de esa crisis en la que el gobierno tomó esa decisión, sobre todo por razones económicas, claro. Porque no podía costear seguir comprando, como hacía, los fertilizantes sintéticos y los agrotóxicos para darle a las campesinas, a los campesinos, y si bien había una demanda muy fuerte por los impactos que los agrotóxicos estaban generando en la salud, en las zonas rurales y en las zonas urbanas también, lo cierto es que no hubo una transición ordenada, ¿no? No hubo un acompañamiento desde las políticas públicas para garantizar que eso tuviera un buen resultado. En síntesis, algo mucho más complejo que eso, ¿no? Pero un país que se dio esa discusión, que tuvo la osadía de hacerlo con las consecuencias que eso tuvo a nivel local y a nivel global, y que en este momento tiene un gobierno recientemente asumido, que es un gobierno de izquierda, con compañeras, compañeros de distintos movimientos, integrando cuadros gubernamentales y con mucha predisposición para albergar este foro global, que busca ser un faro de esperanza en esta crisis civilizatoria que estamos viviendo, de un montón de movimientos globales que nos estamos sentando en la mesa para decir: tenemos que lograr un cambio sistémico profundo, radical, y tenemos que construir una agenda política común para los próximos años para poder lograrlo. Esto yo creo que realmente es histórico, ¿no? Lo que se va a vivir ahora en Sri Lanka, y que va a confluir luego en otro proceso también histórico desde mi mirada, que va a ser la Cumbre de los Pueblos en Brasil, ¿no? Con sus ingredientes propios, con todas sus complejidades y todas sus contradicciones, pero también una llamada en esta crisis civilizatoria del capitalismo que estamos viviendo a decir: es necesario construir otro mundo posible, y vamos a ser miles, millones de personas las que vamos a organizarnos colectivamente para tratar de lograrlo. Bien, sos optimista respecto a lo que puede llegar a aportar. Sí. Sí, soy optimista, porque ese optimismo de la voluntad es el que hace que me levante todas las mañanas para hacer lo que hacemos, ¿no? Siempre fuiste más optimista que yo. Eso es una característica. A pesar de que un profesor mío de sociología, yo siempre lo cito, lo hemos charlado, decía que un optimista es una persona que le faltan datos, ¿no? Y ciertamente cuando uno se va encontrando con más y más información en el camino, a veces no hay tantas razones al final del día para ser optimista, pero sí. El optimismo tampoco es ingenuo, el que yo habito, porque ciertamente veo que a pesar de las dificultades, a pesar de las malas noticias que estamos enfrentando todos los días, también hay una construcción que se está dando muy rica,
de abajo arriba, también hay una revolución de las conciencias. Es decir, yo no sé si lo llegaré a ver yo, si lo llegará a ver América, pero yo veo que hay un movimiento fuerte que se está construyendo y que va en la dirección que soñamos, ¿no? Claro. Antes de ir al plano nacional, te quería preguntar también acerca de la nueva COP. ¿Qué tipo de esperanza tenés? De vuelta, yo no he viajado nunca, he sido muy crítico, de hecho, de la COP, pero bueno, ¿cómo ves vos ese proceso y qué tipo de esperanza ponés en ese tipo de evento? No, en la COP yo no deposito ningún tipo de esperanza. Hay creo que un diagnóstico ya muy compartido entre los movimientos de que ahí no hay ninguna posibilidad transformadora por el altísimo nivel de captura corporativa que vemos en todas las COP, ¿no? Yo participé el año pasado de la COP de biodiversidad, donde vimos igual nivel de captura corporativa. Entonces no deposito para nada ningún tipo de esperanza, por más que tenga lugar en Brasil, ni mucho menos, pero sí en la contracumbre, ¿no? En la cumbre de los pueblos que se va a erigir colectivamente con los movimientos globales de todo el mundo frente a esa COP30, ¿no? Entonces, hacia adentro de la COP no espero nada. La organización en la que trabajo va a participar porque sigue participando de las negociaciones, concretamente con la agenda de geoingeniería, pero nosotros sobre todo estamos apostando a estar afuera en la cumbre de los pueblos. Ya hemos firmado ese manifiesto y queremos, y mismo antes de venir acá hemos tenido una reunión acá en Argentina, justamente de organizaciones que nos estamos dando cita para, frente a esa cumbre de los pueblos, organizar una jornada de acción global en pos de ese cambio sistémico que queremos, ¿no? Excelente. No te presenté, fui tan bruto, tan apresurado en torno a la admiración y a todos estos años que no te presenté. Abogado, miembro del grupo ETC, ¿no? ¿Qué otra cosa dirías de vos? Abogado de derechos humanos, eso siempre lo enfatizo, y de soberanía alimentaria también, y sobre todo habitante y tejedor de redes, ¿no? Porque hoy lo que me llena de satisfacción es habitar espacios colectivos. No hay prácticamente nada que haga individualmente. Entonces habito distintos colectivos como la Red Calizas, que es la red de cátedras libres de soberanía alimentaria y colectivos afines, la Red de Abogadas y Abogados por la Soberanía Alimentaria, la RENAMA, la Red Nacional de Municipios y Comunidades que fomenta la agroecología, la UAC, la Unión de Asambleas de Comunidades, el grupo ETC, ni más ni menos, que es un colectivo, ¿no?, de investigación y de acción, el Museo del Hambre, que justamente es un espacio también de construcción colectiva, el Movimiento para la Salud de los Pueblos, movimiento global que defiende el derecho a la salud colectiva de los pueblos, es decir, todas aventuras colectivas en las que tengo la suerte de abrevar hoy, ¿no? Buenísimo. Bueno, te propongo ahora lo siguiente. Vamos a escuchar y a ver una pequeña intervención que nos envía Santiago Sarandón. Santiago Sarandón, para aquellos y aquellas que no la conocen, es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de La Plata y profesor titular de la Cátedra de Agroecología. También es director del Laboratorio de Investigación y Reflexión en Agroecología. Y es una persona que hace muchos años, bueno, también presidente honorario de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología y ni más ni menos que presidente de la Sociedad Argentina de Agroecología, y nos va a permitir este primer video poder ya llegar a Argentina y un poco empezar a preguntarnos qué es la agroecología en el marco, ¿no?, de esto que veíamos también durante el primer bloque de los impactos locales del agronegocio. Así que vamos a escuchar a Santiago Sarandón en torno a la agroecología y algunos de los desafíos que involucra. ¿Qué desafíos tiene hoy la agroecología? Son muchos, en muchos planos. En primer lugar, es demostrar su viabilidad. Existen prejuicios acerca de la posibilidad de que otro modelo de producción de alimentos esté basado en la agroecología. Son prejuicios que no tienen basamento, porque en realidad hay experiencias, existen, tanto a nivel intensivo como extensivo, de sistemas productivos basados en la agroecología, muy productivos, económicamente rentables, pero claro, a veces no se conocen. Entonces tenemos que visibilizar que la agroecología es un modelo viable, posible, y que es un reemplazo para el otro modelo. O sea, que no es un modelo para pequeña escala, para coexistir, para un nicho de mercado. Queremos producir alimentos basados en la agroecología para todo el mundo, no para una élite
que pueda pagar por ellos, como sucede actualmente. Además debemos cambiar, modificar, reconsiderar muchísimos aspectos que tienen que ver con la investigación, la extensión, la formación. Necesitamos formar nuevos técnicos profesionales en la agroecología, no en técnicas, sino con un enfoque, con una concepción, con criterios basados en la agroecología. Esto no es sencillo, no es un conocimiento más, es un cambio de mentalidad. Por lo tanto, las instituciones educativas, tanto primarias, nivel medio, universitarias, posgrado, debieran enseñar en el mundo agropecuario con enfoque agroecológico, que no es lo mismo que enseñar agroecología. Es decir, por ejemplo, en las facultades de ciencias agrarias debieran ser bajo el enfoque agroecológico. Después adecuar las leyes, o sea, hay muchas leyes que permiten la existencia de un modelo peligroso, depredador, injusto, a veces en la creencia de que no hay otro posible. Entonces la visibilización de que la agroecología es viable debería reducir la permisividad hacia otros modelos, entre otras cosas, por ejemplo, la aplicación de plaguicidas. Demostrar que no es cierto de que no se pueda producir sin plaguicidas y visibilizar a través de lo que llamamos faros agroecológicos muchas experiencias reales que puedan ser visitadas de sistemas basados en la agroecología. Por otro lado, también debemos cambiar los patrones de consumo. El consumo tracciona y modifica y moldea paisajes. Y un consumo reducido de productos con quizás un exceso de importancia en lo cosmético genera paisajes de monocultivo con aplicación de plaguicidas. Comprando en ferias cercanas, en alimentos de temporada, comiendo y consumiendo gran variabilidad, estamos presionando o favoreciendo otro modelo. Y después, bueno, debiera haber leyes que fomenten o que, por un lado, la agroecología o el otro modelo, y que cada vez sean menos permisivas con el modelo convencional. Creo que el camino está trazado. Hay muchos productores, muchos que lo están haciendo, facilitar, que tengan conocimiento, a veces un poco la percepción de que están yendo en un camino con menos valor simbólico, prestigio, también es un impedimento, habría que modificar eso. Bueno, muchas cosas son las que cambian. La investigación, no solo los temas que quedaron huérfanos, conocimientos que no tenemos y necesitamos, porque hemos estado enfocando la ciencia hacia una manera de pensar, sino también la manera en que se hace la ciencia. ¿Para quién? ¿Cuál es el destino? ¿Cuál es el objetivo de nuestro rol como investigadores, por ejemplo? ¿Es la publicación del paper o es algo más? ¿A quién nos debemos? ¿De dónde obtenemos las preguntas que nosotros abordamos en nuestros temas de investigación? ¿Cómo nos evalúan las instituciones formales de ciencia y tecnología? Bueno, como ven, es muy interesante porque al ser un enfoque diferente, abre nuevas perspectivas y muchas cosas por hacer. Aún con todo esto por hacer, el camino recorrido ha sido extraordinario. Bueno, escuchábamos y veíamos a Santiago Sarandón y estamos hablando con Marco Filardi. ¿Cómo te resuena todo esto en función de tu experiencia? Bueno, yo coincido absolutamente en todo con Santiago. Santiago es un gran referente de la agroecología en nuestro país y de hecho ha tenido un rol muy destacado en todos estos años, incluso cuando nos tocó transitar esa otra aventura colectiva incierta llamada Dirección Nacional de Agroecología. Así que en cada una de las palabras me siento absolutamente identificado y comparto también el optimismo que tiene Santiago después de tantos años de... Es más, él en una conversación nos ha dicho que él ni siquiera imaginaba ver él mismo algunas de las cosas que estamos viendo hoy, ¿no? Y esto va
en línea con lo que hablábamos antes, ¿no? Y esto que podemos ver a nivel local o a nivel nacional, con todos los retrocesos, todas las contradicciones que podemos también conversar, lo mismo me pasa cuando converso con movimientos de todo el mundo, ¿no? O sea, hoy vuelvo a lo del proceso Ñeleni, ¿no? 9 movimientos globales que representan a millones de personas en todo el mundo, entre otros pilares defendiendo la agroecología, ¿no? Como forma de ser, de estar, de habitar los territorios en armonía con la naturaleza que somos, en armonía con los seres humanos, ¿no? Y entendiendo que eso es parte de la disputa política que tienen que llevar a cabo como movimientos, ¿no? Incluso si trabajan primordialmente por la salud, por la economía social y solidaria, por que la agroecología es parte central de esa lucha, ¿no? Claro. Ahora, ¿cómo se hace eso? Te voy a hacer una pregunta muy general, pero en un esquema, lo voy a decir muy bruto, capitalista, digo, donde tenés un rol muy claro de la política pública a favor de la concentración y en principio pareciera que una agroecología, no sé si ponerle un adjetivo, dura, implicaría algo en dirección contraria, digamos. ¿Qué tipo de tensión puede darse? Bueno, totalmente. Hablamos de dos formas antitéticas, ¿no? Contrapuestas de concebir lo agrario, de concebir nuestro lugar en los territorios, ¿no? Nuestro lugar en el mundo. Por eso, como bien decía Santiago, la apuesta no es a la coexistencia que nos quisieron vender. Esa coexistencia no es posible. Si no es posible un modelo de agronegocio transgénico como el que tenemos impuesto en nuestro país fuertemente desde el año 96 y sostenido como política de Estado, claramente, ¿no? Gobiernos de distinto signo político apostando y profundizando ese modelo de agronegocio transgénico con la agroecología. Sencillamente porque uno se come al otro. Siempre decimos, ¿no? Y esto lo tenemos demostrado en varias experiencias concretas. Si yo decido en mi campo hacer agroecología, ¿no? Y mi vecino decide utilizar el modelo convencional, el solo uso de los transgénicos de mis vecinos va a contaminar los maíces, por ejemplo, que yo pude haber cuidado amorosamente de mi abuelo, ¿no? Entonces, por más que yo quiera hacer agroecología ahí, cuidando amorosamente el maíz criollo que me legó mi abuelo, me lo va a contaminar la decisión de mi vecino que apuesta por ese modelo convencional. Y lo mismo los agrotóxicos, ¿no? Hay una experiencia, como vos sabés, Guille, paradigmática en agroecología extensiva en nuestro país, que es la experiencia de la Aurora, que dio lugar incluso a la película, ¿no? El comienzo del camino, donde Juan Kier tuvo una decisión muy clara hace muchísimos años de que en su campo no hubiera una gota de agrotóxico, no hubiera nada de fertilizantes sintéticos, ningún transgénico, y sin embargo, al estar rodeado de un mar de soja convencional, veneno dependiente, la decisión de esos vecinos de Juan afectaba a su propio campo. Sí. Entonces, una investigación que hizo Damián Marino junto con Eduardo Cerdá para la RENAMA demostró que había presencia de agrotóxicos en el campo de Juan, por más que Juan hubiera decidido hace 30 años no usarlos. Y le llegaban por el agua de lluvia, por la escorrentía, por la lixiviación, por todos estos fenómenos. E incluso el comportamiento de las lombrices, ¿no? Fíjate qué inteligentes las lombrices que se escapaban de las márgenes del campo de Juan, es decir, de sus vecinos, y había una mayor concentración de lombrices en el centro del campo, ¿no? Se escapaban del veneno, básicamente. Entonces, y esto es clave, ¿no? Sobre todo con los gobiernos llamados nacional populares, ¿no? Progresistas, que vinieron siempre con el discurso de la coexistencia. Esa coexistencia no es posible. Por eso la agroecología como ciencia, como práctica, como movimiento social, busca transformar el sistema agroalimentario. Y es un pilar fundamental de la soberanía alimentaria. Entonces, busca justamente, como decía Santiago, transformar el sistema de producción, de distribución y de consumo de los alimentos. Y la buena noticia es que esto es absolutamente viable, ¿no? Es decir, la limitante es netamente política. Si no es que hay razones técnicas agronómicas por las cuales no podamos hacer agroecología. Podemos hacer agroecología en todas las escalas, en lo intensivo, en lo extensivo, en lo rural, en lo urbano, en lo periurbano, para todos los cultivos. Esto está demostrado en nuestro país y a nivel global. La limitante, obviamente, tiene que ver con los intereses que sostiene ese modelo agroindustrial dominante, que es insumo dependiente, que es veneno dependiente y que quiere seguir lucrando con la venta de los transgénicos, con la venta de los agrotóxicos, con la venta de los fertilizantes sintéticos, que estamos hablando de un negocio cumulativamente de más de 200.000 millones de dólares al año. Poderoso caballero don dinero, que no quiere que eso cambie y en consecuencia ejerce ese poder en los gobiernos del signo político que sea, en los medios de comunicación, en la ciencia, en la academia, en pos de que nada de eso cambie, ¿no? Claro.
Entonces la limitante hoy es política y por eso la búsqueda y la apuesta de la agroecología como parte de ese paradigma de la soberanía alimentaria es transformar el sistema agroalimentario de raíz, de conjunto, y Argentina tiene todas las condiciones, aún hoy cascoteada como está en sus bienes comunes naturales, para tener un modelo netamente agroecológico, puramente agroecológico, para alimentar adecuadamente a nuestro pueblo, cuidando nuestros bienes comunes naturales, no enfermando a nuestra gente, cuidando el suelo, el agua, el aire, los bosques, las selvas y los humedales, garantizando el ejercicio del derecho a la alimentación de los 47 millones de habitantes que somos y también, gran noticia, pudiendo generar un excedente de alimentos sanos, seguros, soberanos, sabrosos, de calidad, cuidando nuestros bienes comunes naturales para otros pueblos, para otros mercados que los van a demandar. Por eso, es decir, siempre decimos que esa es la inserción inteligente argentina en el mundo. En vez de apostar a la producción de estos pocos commodities destinados a la exportación con este paquete tecnológico que degrada nuestros bienes comunes naturales, que enferma a nuestra gente, apostar a una transformación del sistema alimentario, no solo para alimentar adecuadamente a nuestro pueblo y cuidar nuestros bienes comunes naturales, sino también incluso para generar un excedente exportable de alimentos de calidad que también contribuyan a la actividad económica del país y a las divisas del país, ¿no? Si fuera necesario. Ahora vamos a ir a música, a escuchar un tema, una canción. Después vamos a volver a dos temas que de alguna manera adelantaste. Uno tiene que ver con la coexistencia propuesta de muchos sectores. Ahí Santiago también nos va a ayudar. Y también cómo fue tu experiencia en la dirección de agroecología, que me interesa, que lo hemos hablado, pero bueno, cómo después de transitado cierto tiempo reflexionás sobre eso. Pero antes vamos a escuchar la canción Cuando tenga la tierra, que la canta Jacinta Condori. Dice que viene la canción, pero que mientras tanto, ¿querés adelantar algo respecto a cómo fue tu experiencia en la dirección de agroecología? Bueno, ahí hay mucho para conversar. Para mí fue un honor haber transitado esa experiencia y me sumé decididamente a esa aventura cuando Eduardo me lo propuso. Hablamos de Eduardo Sardá, el primer y único director nacional de agroecología que hemos tenido, efímero. Como anticipábamos, ¿no? Porque siempre tuvimos claro, y con esto antes de la pausa sí decir esto, siempre tuvimos claro que podíamos estar ahí un segundo, desde el día 1. Y esto tiene que ver con que no intuíamos una decidida apuesta política, incluso con el gobierno nacional anterior. Pero bueno, se generó ese raviol en el organigrama del Estado y dijimos todo lo que podamos hacer, el tiempo que estemos ahí, el segundo efímero que podamos estar ahí, que quede algo anclado en el territorio. Es decir, todo para el territorio, que sea apropiado en el territorio de modo tal de que nosotros dejemos de estar, como de hecho dejamos de estar, la agroecología siga su camino, ¿no? Entonces, sobre eso lo tuvimos muy claro desde el día 1. Y a pesar de todas las limitantes estructurales que tuvimos, de todas las deficiencias que podemos conversar luego con más detalle, creo que hemos logrado algunos mojones que permiten seguir transitando ese camino. De hecho, hace unos días, sin ir más lejos, tuvimos una reunión de los nodos agroecológicos territoriales, que no solo no han desaparecido, sino que han aparecido nuevos, han emergido nuevos nodos agroecológicos territoriales, que fue una construcción que hicimos justamente alentada desde la dirección, sabiendo esto, ¿no? Que podíamos no estar y que era importante que todos los actores vinculados a la agroecología de los distintos territorios pudieran vincularse entre sí para trabajar juntos en pos de la agroecología. Clarísimo. Bueno, después de Condori, volveremos a ese tema, sobre todo porque además el rol del Estado, ¿no? Es muy interesante de vuelta esta atención, que por supuesto no sos el único en tenerla y que sabemos de qué se trata, qué significa un Estado que mientras promueve el agronegocio da lugar a esta grieta o no, como en la actualidad. Cuando tenga la tierra, Jacinta Condori. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre, Martín Fierro, puso al viento. Cuando tengan la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros.
tenga la tierra, le daré a las estrellas, astronautas de trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde cante los que piensan. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo, y en el mar de las uvas nuestro vino cantaré, campesino. Cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo el corazón de mi mundo. Desde atrás de todo el olvido, secaré con mis lágrimas todo el horror de la lástima, y por fin te veré, campesino, 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 dueño de mirar la noche en que nos acostamos para ser los hijos. Campesino, cuando tenga la tierra, te pondré la luna en el bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio y los hombres y las mujeres conmigo. Cantaré, cantaré, Bien, seguimos en Después de la Deriva, en este colectivo que formamos junto con Sergio Arbolella, con Pau Lois, que se acaba de sumar al estudio por suerte, a pedido también de Marcos. Por invitación, Marcos. No, por favor. Y el colectivo que también complementan Ana Carolina Strongoli, Tomás Batista y Natalia Concina. Así que bueno, un colectivo que hace muchos años estamos y que estamos muy felices de estar en Revuelto Radio. Marcos, antes de la música y de la tanda, un poco contabas lo que había sido la experiencia dentro de la Dirección de Agroecología. No sé si querés complementar algo, este primer puntapié que habías hecho. Voy a retomar a partir de la coexistencia, ¿no? Porque decía que no hubo justamente una apuesta política clara, decidida, ¿no? En el sentido que lo hubiéramos soñado, querido, es decir, vamos a apostar por la agroecología como modelo y vamos a brindarle desde el Estado todas las herramientas para poder alcanzar su cometido. Esto siempre fue hasta ahí el compromiso, ¿no? Y era la evidencia institucional de la coexistencia, ¿no? De hecho, la historia cuenta que cuando se idea la propuesta de crear una dirección de agroecología, iba a ser una dirección simple, que iba a depender de, en ese entonces, la SAFSI, la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina Indígena. De hecho, fue la SAFSI la que le propuso a Eduardo ser el director de agroecología dentro de la SAFSI. Y cuando le llevan la propuesta de organigrama a Luis Basterra, el ministro por entonces, Luis Basterra dice, no, la agroecología tiene que trascender de la agricultura familiar, lo cual fue una decisión política adecuada en algún punto, va más allá de la agricultura familiar, posición con la que compartíamos, pero nos ubicó dentro de la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional, claro, que era la misma que estaba mandatada para autorizar los transgénicos. Claro. Entonces, mientras estaba la Dirección de Agroecología dentro de la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional, desde esa secretaría se aprobaba el trigo transgénico, el trigo HB4, por ejemplo, ¿no? Claro. De hecho, nosotros internamente tuvimos posibilidad de hacer un memo en contra del trigo transgénico como dirección al propio ministro, y bueno, como ustedes ya saben, salió la resolución autorizando el trigo transgénico, pero era en la misma secretaría la coexistencia. Vos querías
Agroecología, ventanilla 1. Querías transgénicos, incluyendo el trigo transgénico, ventanilla 2, ¿no? Coexistencia dentro de la misma secretaría. Y a tal punto era así que un poco la línea era: todas las agriculturas son igualmente válidas y cada una de las áreas no tiene que criticar a las otras, ¿no? Ese era un poco el mandato. Entonces nosotros en la dirección de agroecología no teníamos que criticar al modelo convencional que estaba en la ventanilla de al lado, ¿no? Cosa que era absolutamente imposible, ¿no? Y mismo nos pasó, fíjate, las contradicciones, Guille, y arranco por las contradicciones, después quiero sí destacar algunos logros, ¿no? de ese caminar. Pero cuando nosotros arrancamos, que tardó en arrancar la dirección, Eduardo estuvo esperando un año la designación, todo el equipo que lo acompañaba, estuvimos trabajando el primer año ad honorem, ¿no? Porque no salía ni la designación de él, ni la creación de la dirección, eso demoró. Se estaban dando las negociaciones internacionales sobre agroecología en el Consejo de Seguridad Alimentaria de la ONU, es decir, el foro multilateral más importante en materia de políticas agroalimentarias, ¿no? Entonces, Argentina tenía una dirección de agroecología ya creada, ¿no? Se estaban dando esas negociaciones internacionales y nunca nos habían dado ni siquiera participación en esas negociaciones internacionales. Ustedes recordarán que se ideó una carta abierta, ¿no? De colectivos, de asambleas, de movimientos, una carta abierta al gobierno argentino para que exigirle que no se oponga a la agroecología en las negociaciones internacionales, ¿no? Y bueno, ahí finalmente nos dieron participación. Y cuando nos dieron participación veíamos lo que había sido la posición argentina hasta ese momento, que era claramente en contra de la agroecología. Entonces, mientras estábamos nosotros como dirección nacional, creada en el propio Estado Nacional, el propio Estado Nacional ante Naciones Unidas iba a conspirar contra la agroecología. Nosotros entramos recién en la tercera ronda de negociaciones y nuestro rol ahí sobre todo fue mitigar daños, ¿no? Claro. O sea, no pudimos avanzar mucho más, no una posición muy proactiva, pero sí se evidenció desde nuestra incorporación a esas negociaciones un cambio en la posición argentina, leve, no el deseable, pero claramente evidenciando todas esas contradicciones. Y esto lo traigo a cuenta porque cuando se daban esas negociaciones, en una oportunidad un subsecretario nos llamó y nos dijo: ojo con lo que llevan a ese espacio de negociación internacional, porque nosotros tenemos, a nivel de CAS, que es el Consejo Agropecuario del Sur, una posición común ya acordada respecto de estos temas con Brasil, con Uruguay, con Paraguay, ¿no? Y era una posición, por supuesto, muy favorable al agronegocio, ¿no? Ustedes no podían ir a decir lo que quisieran. Con algunos límites, digamos, ¿no? Y sobre todo nosotros ni siquiera participamos con la voz en las negociaciones, sino que participaba el representante de Cancillería, que tenía la instrucción que venía del Ministerio, y por supuesto esa instrucción nos daba un margen, un andarivel de actuación muy acotado, pero había una posición clara del Estado Nacional, que es la misma posición que el Estado luego llevó a la Cumbre de Sistemas Alimentarios, ¿no? Que tejió una posición común con América del Sur y con América en su conjunto, a través del ICA, el Instituto para la Cooperación Agrícola en América, básicamente que América Latina es la productora de los commodities, la productora de los alimentos al mundo, y lo hace de manera sustentable. Aunque parezca mentira, sale a decirle al mundo que la incorporación de los transgénicos en Argentina desde los años 90 es una experiencia de sustentabilidad en la producción agroalimentaria, ¿no? Impresionante. Bueno, vamos en la línea un poco de lo que está planteando Marcos. Vamos a escuchar y ver la segunda intervención de Santiago Sarandón, presidente de la Sociedad Argentina de Agroecología, justamente en relación con la coexistencia o no que se puede establecer entre la agroecología y el modelo de los agronegocios. En cuanto a las posibilidades de coexistencia entre este modelo, dentro de un modelo llamado de agronegocio, creo que la respuesta es clara: no es el objetivo. El objetivo de la agroecología no es apoderarse de una fracción del mercado, de un nicho, para poder vender un producto diferente, etiquetado, marginal. No. En el análisis, al considerar que existe algo tan importante que es la producción de alimentos, que está bajo un modelo que tiene un montón de datos que muestran su inviabilidad social, ecológica, ambiental, económica, incluso, la propuesta es otro modelo. Es decir, la idea no es coexistir, la idea es
que hay un modelo que puede ser mejor, que es el que debiera ser el modelo con el cual se diseñen y manejen los sistemas agroalimentarios. Lo que ocurre es que estamos en el mientras tanto, estamos en el camino. En ese camino existe la coexistencia, por supuesto. Hoy hay experiencias agroecológicas, hay gobiernos que coexisten en un mundo de producciones convencionales, hay gobiernos municipales, provinciales o nacionales que hubo que generan espacios agroecológicos sin por ello cancelar o cambiar el modelo agropecuario. Yo creo que estamos en un momento de transición. Aún somos una minoría, pero claramente la idea es avanzar de manera tal que se vaya entendiendo las ventajas de todo tipo de empezar a reemplazar el modelo convencional, industrial, de agronegocio por este modelo. Es posible y creo que la idea de producir alimentos a través de la agroecología, incluso los análisis que uno hace, es que podría satisfacer claramente y mejor la demanda de alimentos mundial. Minimizar el impacto ambiental, las emisiones de gases de efecto invernadero, ser socialmente más aceptable y producir un alimento más variado y de calidad. Es decir, claramente para nosotros el camino es la agroecología. Bien, escuchábamos a Santiago Sarandón. Pauli. Bien, varias cosas de las que dijo Santiago las mencionaste vos. ¿Qué te parece lo que agrega Santiago? Estamos en el camino. Sí, estamos en el camino. Estamos en el camino que continúa a pesar de los cambios y las contradicciones, ¿no? O sea, la Dirección Nacional de Agroecología dejó de existir por decisión política del actual gobierno nacional, que la desmanteló, como también desmanteló el programa Cambio Rural, que era también una política sostenida durante más de 30 años, como también desmanteló el ProHuerta, una política pública sostenida más de 30 años, como también desmanteló el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar Campesina Indígena, completo, con 1.300 técnicos y técnicas que venían acompañando procesos de la agricultura familiar, muchos de ellos agroecológicos, también desmantelados, ¿no? Entonces, claramente en un contexto muy difícil y con una apuesta muy clara del gobierno nacional actual a que el agronegocio es la tabla de salvación, que en realidad eso sí es una política de Estado, pero acá claramente sin fisuras, sin contradicciones, ¿no? La apuesta es toda a ese sector. Pero cuando tuvimos la oportunidad de transitar esa aventura de la dirección, lo primero que yo destaco es que si bien Eduardo hacía más de 30 años que venía pateando el territorio, promoviendo la agroecología como presidente de la RENAMA, tuvo la humildad de no decir la agroecología soy yo, ¿no? Porque lo primero que el Estado nos pidió es, bueno, definan la agroecología. ¿Vieron? El Estado necesita siempre tener los contornos de todo, ¿no? Delimitar. Entonces, lo primero que nos pidieron a la semana que estábamos era definan la agroecología. Y Eduardo perfectamente podría haberse sentado y dicho, la agroecología es esto, ¿no? Y sin embargo, se convocó un proceso que fue mucho más interesante, que se creó un consejo asesor con las tres patas de la agroecología, los movimientos sociales, los científicos y las científicas y los productores, ¿no? De alimentos de distintas escalas, distintos cultivos, de distintos puntos del país, una construcción realmente federal. Y ahí arrancamos un proceso de construcción colectiva de un marco conceptual de la agroecología para Argentina. Fue un proceso muy rico, participativo, genuinamente participativo durante 1 año y medio, de mucha discusión, donde hubo aportes riquísimos, muy heterogéneos, que incluso cambiaron la mirada de Eduardo y de parte del equipo en un montón de las cuestiones y que fueron incorporados en ese marco conceptual, ¿no? Marco conceptual que presenta la agroecología justamente como una práctica, como una ciencia, como un movimiento social, que va mucho más allá del no uso de transgénicos, agrotóxicos, fertilizantes sintéticos e incluso edición genética. Es uno de los
únicos marcos conceptuales, yo diría, que claramente dice que es incompatible con la edición génica, ¿no? Es decir, en ese sentido, algo de avanzada, pero que responde a 13 principios que fueron construidos también a nivel nacional, ¿no? Fruto de este proceso. Es decir, no son los principios del GANESAN, de las Naciones Unidas, no son los elementos de la agroecología de la FAO, sino que son 13 principios propios de la agroecología. Y entre ellos está, por ejemplo, el tema de los derechos humanos, que es una mirada que Eduardo en su trayectoria previa no tenía, y sin embargo se incorporó en ese marco conceptual. O se incorporó también, por ejemplo, el pilar de la soberanía alimentaria, es decir, pensamos un marco conceptual de la agroecología que sirva a la realización de ese paradigma de la soberanía alimentaria, ¿no? Y esto fue un proceso muy, muy rico que yo quiero destacar, porque ese marco conceptual está ahí, y cuando nos preguntan, bueno, ¿qué es la agroecología en Argentina?, siempre referenciamos ese marco conceptual construido colectivamente. En segundo lugar, lo que decía antes, ¿no? El anclaje territorial. Esta creación de los nodos agroecológicos territoriales creo que fue un acierto, ¿no? Porque hoy tenemos más de 14 nodos agroecológicos, que básicamente es, como decía antes, la unión de todos los actores, municipios, comunidades, productores, científicos, extensionistas, técnicos, agrónomos, gobierno provincial, si fuera el caso, ¿no?, de un territorio a trabajar juntos en agroecología, ¿no? A través de distintos encuentros que se hacen con cierta periodicidad y que continúa más allá de que hoy la Dirección Nacional no exista, ¿no? Como dije antes, incluso el año pasado tuvimos a fin de año el primer encuentro nacional de lo que terminó siendo la Red Nacional de Nodos Agroecológicos Territoriales, ¿no? Y esto tiene su vida propia, tiene su dinamismo, y hace unos pocos días nos juntamos para ver los avances en este contexto tan difícil que la agroecología en esos nodos sigue teniendo. En tercer lugar, para mí todo el trabajo con municipios fue muy importante. Esto obviamente viene de la trayectoria previa de Eduardo, ¿no? La RENAMA sobre todo trabajó con los municipios, así nació, pero fijémonos que cuando Eduardo asume como director teníamos 35 municipios vinculados a la RENAMA, y cuando terminamos la gestión eran 110 municipios, que de alguna manera, con más compromiso, menos compromiso, habían manifestado públicamente establecer políticas públicas de fomento, de visibilización, de protección de la agroecología en sus distintos territorios, ¿no? Incluso generamos una guía para la agroecología en los municipios, que sirvió como herramienta para los municipios que querían hacer ese avance. Establecimos una caja de herramientas, ¿no?, para saber cuál era el grado de avance a partir de 22 herramientas distintas de política pública, para ver el grado de avance de cada uno de los municipios en cada uno, y teníamos reuniones periódicas con estos 110 municipios a partir de una agenda construida por los propios municipios, en una metodología que denominamos esto del municipio a municipio. Ustedes saben la noción de campesino a campesino, como epistemología, como forma de co-construcción de saberes. Bueno, construimos este municipio a municipio. La agenda delimitada por los propios municipios diciendo, bueno, queremos formarnos en esto, queremos intercambiar experiencias y prácticas en esto, y fue una experiencia ciertamente muy rica, ¿no? Del mismo modo, la multiplicación de los grupos de cambio rural, hoy extintos, ¿no?, pero agroecológicos. Cuando arrancamos eran 17 en todo el país grupos de cambio rural que hacían agroecología, y cuando terminamos eran 135. Es decir, la multiplicación, cuando es el Estado el que impulsa, es exponencial, ¿no? Y del mismo modo, algunas iniciativas de visibilización importantes, como fue esto de la descentralización y la construcción colectiva del mes de la agroecología. Ustedes saben, esto venía una iniciativa de la RENAMA, que empezó siendo el día de la agroecología, luego la semana, luego el mes de la agroecología, pero cuando asumimos en la Dirección Nacional dijimos, bueno, hagamos una invitación descentralizada a todos los actores que hacen agroecología en los territorios. Y eso fue un acierto, porque se fue de las manos de la RENAMA muy generosamente y se apropió socialmente por todo el colectivo. Y fíjense que tal es así que en su momento, cuando estábamos en la dirección, podíamos coorganizar el mes de la agroecología entre el INTA, entre la Dirección de Agroecología, entre el Cambio Rural, entre el INAPSI, antes la SAPSI, y hoy ninguno de esos actores está presente, y sin embargo, el año pasado, en pleno gobierno de Milei, tuvimos 185 eventos en ese mes de la agroecología, es decir que 185 organizaciones, productores, personas en todo el país, de manera descentralizada, colectiva, decidieron durante ese mes organizar actividades para mostrar la potencia de la agroecología. Entonces, en ese delicado, ¿no?, y breve andarivel que tuvimos para transitar, creo que hicimos
lo que estuvo a nuestro alcance en condiciones que, como les contaba, muy adversas, ¿no? Presupuestarias. Claro, Nunca claro. tuvimos presupuesto propio. Esto muchas personas no lo saben. Eduardo nunca cobró un centavo como director nacional, porque él vivía y vive de su jubilación previa y renunció a su cargo como director nacional, que incluso demoró su designación, porque el Estado no está preparado para esto, entonces hubo que hacer todo un procedimiento administrativo para eximir al director nacional del cobro de su salario. Gran parte del equipo, durante el primer año no cobramos, nunca cobramos retroactivo por ese año que trabajamos, y lo más lindo fue, y esto me llena de orgullo al haber transitado ese espacio, que tuvimos lo que llamamos la DNA socialista, la Dirección Nacional de Agroecología Socialista. Cuando aparecieron los primeros contratos, nosotros pensamos inicialmente cuando asumimos la dirección que nos iban a dar 50 contratos, fíjate qué ilusos, ¿no? Pero era porque lo que en general tenía una dirección nacional, ¿no? del Ministerio de Agricultura. Pensamos, bueno, 50 contratos en todo el país, podemos hacer cosas, ¿no? Después de 50 pensamos 24, bajamos la pretensión, dijimos por lo menos un agente de la Dirección Nacional de Agroecología por provincia, ¿no? Incluso a tiempo parcial, ni siquiera completo, pero como articulador provincial de la agroecología en el territorio. Claro. No, de 24 fuimos a 6. Fíjense. Y de 6 nos dijeron, bueno, pero primero 3 y después vamos a ver otros 3. Entonces resulta que ya éramos 7 personas acompañando a Eduardo desde el día 1 hacia un año, sin cobrar, y en un momento nos dicen, bueno, van a poder cobrar 3 personas. Y dijimos, ¿qué hacemos? ¿Quiénes son los 3? Y dijimos, no, vamos a cobrar los 7, entonces esos 3 contratos los dividimos entre los 7 que éramos. Y luego nos dieron otros 3 contratos, y esos 6 contratos los socializamos entre los 7 que éramos. Y esto lo mantuvimos hasta el último día de la gestión, ¿no? Es decir, todos cobrando lo mismo, porque sobre todo fue, quienes estábamos ahí, una apuesta militante, ¿no? De parte de nuestro activismo en defensa de la vida, el estar habitando ese espacio. Entonces, yo creo que con errores, con desaciertos, hicimos lo que estuvo a nuestro alcance en esas condiciones tan difíciles, de falta de presupuesto, de falta de apoyo firme por parte de las políticas públicas, y los resultados están en los territorios con estas construcciones que siguen más allá de la hoy disolución de la Dirección Nacional, ¿no? Sembraron, digamos que quedaron. Es que la apuesta siempre fue esa, fue una siembra, y dijimos, una siembra al voleo el tiempo que estemos acá. Y sabíamos del día 1 que las condiciones eran difíciles, a pesar de que ustedes recordarán que en una apertura de sesiones legislativas, Alberto en su discurso inaugural, Alberto Fernández, había dicho que se venía la agroecología. Entonces nosotros decíamos, bueno, qué bárbaro, ¿no? Se viene la agroecología como política pública. Bueno, claramente no era el caso. Después vino el trigo transgénico, todo lo que ya sabemos. Pero también una creación interesante de herramientas de visibilización de la agroecología, ¿no? Por ejemplo, los documentales, que nos costaba horrores convencer de que necesitamos un cineasta en el equipo, ¿no? Cuando fue lo de Elías Sáez. Claro. Nos decían, ¿pero por qué necesita un cineasta? Porque estamos pensando en otra manera de visibilizar, de difundir lo que es la agroecología. Y ahí vino el primer documental, El Camino es la Agroecología, que tiene miles de visualizaciones de manera descentralizada, comunitaria en todo el país. Luego vino Los Principios de la Agroecología, es decir, hecho documental, ese marco conceptual de la agroecología en Argentina, que también se difunde masivamente en todo el país. Y por último vino la Aurora, El Principio del Camino, en homenaje a Juan Quier como experiencia paradigmática, pero también coorganizado desde la propia Dirección de Agroecología, ¿no? Entonces, todo eso abona a la visibilización, al fomento, a la protección. Elaboramos un proyecto de ley de agroecología, queríamos tener una ley que ampare y que establezca las políticas públicas. Lamentablemente hicimos un muy buen proyecto de ley, pero no tuvimos el apoyo en el Congreso como para poder avanzar en eso, a pesar de que el anuncio de ese proyecto de ley había contado con la presencia de 4 ministros distintos de carteras nacionales, ¿no? Y sí tuvimos una experiencia muy rica de trabajo conjunto con el Ministerio de Obras Públicas particularmente, ¿no? Con el gobierno, con la gestión de Cato Podis, pero concretamente con Oscar Minteguía, que estaba a cargo de entramados productivos regionales, donde empezamos a financiar proyectos de infraestructura pensada para la soberanía alimentaria y la agroecología, único, ¿no? Es decir, proyectos muy grandes, financiamientos muy grandes para los municipios, pensando en infraestructura favorable para la agroecología. Lo mismo con el Ministerio de Educación,
que se articuló muy bien bajo lo que fue la Ley de Educación Ambiental Integral y la Ley Yolanda, ¿no? Con el Ministerio de Ambiente, donde pudimos establecer un módulo de agroecología para todos los funcionarios agentes del Estado, y avanzamos en la formación a docentes de todos los niveles con el Ministerio de Educación. Bueno, todo eso, por supuesto, quedó trunco, ¿no? Sí, quedan como un montón de aristas, Sí. porque evidentemente tiene que ver con la alimentación. De hecho, yo me quedé rebotando también si no hay algún sesgo de clase, pero bueno, no, evidentemente no lo voy a tirar ahora. No, Y tiene si- que volver. Tiene Marcos. que volver, Claro. tiene que volver. Y siempre agradecidos y agradecidas, Marcos, por tu caminar y por tu Muchas presencia acá hoy. No, al contrario, muy agradecido, y estoy acá cuando así lo dispongan, Bueno. con mucho gusto. Para Vecino, hablar. ¿no? Quedó Además, mucho. vecino. Claro, se queda cerca, sí. Sí, Vecino me de queda Boedo. cerca. Bueno, Pau, Bueno, nos nos vamos, sí, ya nos pasamos. aquí en Está Después de la Sergio Deriva. sentado allá atrás. Gracias a todo lo que hacen este programa posible. Muchas gracias. Nos vemos. He tenido tiempo de desdoblarme y ver mi rostro en otras vidas. Ya tiré la piedra al centro del estanque. He enterrado cuentos y calendario. Ya cambié el balón por gasolina. Ha prendido el bosque al incendiar la orilla. He escuchado el ritmo de los feriantes poniendo precio a mi agonía. Familias de erizos en sus manos frías. Habrá que inventarse una salida. Ya no hay timón en la deriva. La deriva, la deriva, la deriva. Has tenido pulso para engancharme, alistado en ejércitos suicidas. Me adentré en el bosque y no encontré al vigía. Habrá que inventarse una guarida. No quiero timón